Ahí estamos. Excelente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que ven y nos siguen en el Instituto Genius Costa Rica. Tenemos aquí una compañía, una visita muy importante que no necesita presentación, pero para reafirmar quién es don Hernán Rodríguez Navas. Mucho gusto. Mucho gusto, don Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hoy, tenemos el orgullo, la felicidad de tenerlo con nosotros. Yo quisiera saber y que conozcamos un poco de usted. Usted siempre está ayudando a las personas, pero queremos saber quién es don Hernán Rodríguez Navas. ¿Quién es? Bueno, en primer lugar, yo soy ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Sofía, Bulgaria. Terminé allí y me fui a Italia a hacer doctorado en agricultura tropical y subtropical en Florencia, pero las prácticas las tuvimos en África. Luego, cuando llegué a Costa Rica, me enviaron a Israel a estudiar agrometeorología, el efecto del clima en la agricultura, cómo aprovechar el clima en la agricultura. Cuando regresé me mandaron a México, a Veracruz, a estudiar agricultura orgánica en un colegio, pero con prácticas indígenas, con indios. Después de eso volví a Bulgaria a hacer un curso de plantas plaguicidas. Y por mi cuenta estudié en la Universidad Técnica Nacional masaje terapéutico. Entonces eso me ha dado un complemento de lo que es la medicina natural. Y tengo una clínica de medicina natural en Cacao de Alajuela. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo importante es que muchas veces uno habla en televisión o hace una presentación, y yo estoy en televisión desde mayo de 1980. Entonces yo he estado en programas de Canal 4, 6, 7, 11, 13 y 42. Y muchas veces se dan recetas y encuentro en la calle a una persona y le dice: disculpe, oí su receta para hacer, lo apliqué y excelente. Entonces eso le ayuda a uno. Luego, cuando uno tiene un paciente y uno hace la entrevista para poder empezar a buscar las causas de la enfermedad, si uno encuentra las causas y se evitan las causas, se cura. Entonces yo he tenido familias enteras de que han llegado uno, vieron que se curó, vienen más y viene toda la familia. Entonces eso es lo beneficioso. Y yo lo que quería hacer es como gratis. Y me dice una señora: no, es que si usted da consulta gratis, nadie le va a creer. Tiene que cobrar. Entonces yo cobraba al inicio 3,000 colones. Y no, es que nadie le va a creer. Lo subí a 5,000, tampoco. Ahora lo tengo en 10,000, ahora sí. Pero me llegó un magistrado de la Corte Suprema a una consulta y le di en los puntos claves de su enfermedad. Y me dice: ¿cuánto cobra? 10,000. No te creo. Debe ser 50 o 60, te voy a creer. Entonces la cuestión es que uno tiene que saber acomodarse ante la sociedad, cómo ayudar. Yo he tenido casos de pacientes que llegaron a las 5 de la mañana, pacientes que me llegaron a las 10 de la noche y salían hasta las 12 de la noche. Entonces, uno se sacrifica por el bien de las personas, pero también uno se descuida, y el descuidarse de su salud se complica, y uno dice, o la gente ya no le cree. Él habla de eso, pero él no está bien, porque nosotros muchas veces abusamos del tiempo. Mi consulta dura 1 hora, pero muchas veces la persona lleva a la hermana, a la prima, y de una consulta le salieron 3 o 4, entonces, y otros están esperando afuera. Entonces eso ha sido uno de los problemas de organización. ¿Cómo tiene que organizar uno su consulta? ¿Cuánto tiempo tiene que darle? Darle anticipadamente, llegar a la consulta primero, en mi caso, grupo sanguíneo, porque la sangre nos define sensibilidad y resistencia a enfermedades. Saber el diagnóstico médico que tiene, porque muchas veces la persona abre internet, encuentra, eso es lo que yo tengo, y llega y no es eso. Con problema que le está sucediendo ya a muchos médicos. Yo converso con un amigo médico, no sucede lo mismo. La gente entra a internet, llega y ve: traigo esta enfermedad, y no es eso.
Entonces, ese es un problema. Entonces, la cita, en mi caso, dura 1 hora. Verificar todo, comprobarlo, ver si es herencia materna, paterna, o, por ejemplo, la presión alta, si es emotiva o es heredada. Y entonces, una dieta estricta y con un control estricto. Entonces, nosotros sí podemos ayudar perfectamente a la persona, que esa es la función que estamos buscando nosotros en nuestro medio. ¿Cómo le ayudamos a nuestros semejantes a superar y curarse, si es posible? Claro, hay enfermedades que son difíciles, como el cáncer, ¿verdad? El cáncer se puede prevenir. Tenemos más de 3.000 plantas para prevenir cáncer. El problema es que nadie quiere prevenir. Y la otra cosa, el grupo sanguíneo depende de que se acelera o detiene. El otro es el estado en que se encuentra el cáncer. Si hay metástasis, ya eso es difícil, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta muchas consideraciones para ver si le podemos ayudar a la persona. ¿Qué fue lo que lo impulsó? ¿Cómo tomó esta carrera? ¿Qué lo traía? ¿Su No, familia? yo vine de Italia, graduado, y empecé a trabajar en la Universidad Nacional. Lo primero que me dieron, encargado de la finca experimental. Y me dicen, primero, va a ser una finca, una parcela de plantas medicinales. Yo no sabía mucho. Tuve que buscar a un compañero que es autoridad mundial en esto, que es el profesor Luis Jorge Poveda, y anduve detrás de él 2 años y aprendí. A los 2 años me desligué de él y ya empecé a practicar, y empecé también a escribir y a buscar información científica, porque nosotros no podemos usar la información empírica, especulativa. Nosotros tenemos que usar información científica. Y empecé a dar, y me llegó de Canal 4 en mayo del 80 una solicitud para filmar cultivos. Yo me fui a un rincón, agarro un pedacito de cúrcuma, estoy pelándolo y me estoy marcando la mano así. Y cuando veo me están filmando y me dice, siga haciendo lo que está haciendo. Cuando ya terminé, me paro y le enseño. ¿Qué es eso? Cúrcuma. ¿Para qué? Un colorante de alimentos, de medicamentos anticancerinos y para hacer tatuajes normales, que se borran, que no son dañinos. Y como vieron que no me puse nervioso y aclaré todo, usted puede ir esta noche a Canal 4, que es en Calle Blanco, por Guadalupe. Sí fui. Entonces ahí empecé, vieron que hablé bien, no me puse nervioso. La señora de Canal 6, Amelia Rueda, me vio, me llamó, me invitó, y estuve ya en Canal 6, y ahí he ido subiendo para muchos canales y muchas ayudas. Solo que hay un problema, el teléfono chocho. Yo doy una receta, a los 10 días me llama que yo dije tal cosa y me lo revierten todo. No, le digo, no es así. Y el teléfono chocho funciona. Y entonces hay que aclarar todas las cosas. En eso he tenido mucha experiencia de la gente que llaman y la verdad es que tergiversan. Y es el riesgo, porque uno lo dijo correctamente, con una base científica, pero después se lo degeneran a uno. Ese es el riesgo. Y por eso hay un artículo que me enviaron de la India que se llama El riesgo del uso de las plantas medicinales. Cada planta que utilizamos tiene un riesgo y debemos de conocerlo. Igual que los medicamentos. Las personas que tienen presión sanguínea alta les dan un medicamento, pero les produce asma. Y eso se llama iatrogenia medicamentosa. Un medicamento tiene compuestos químicos. Unos ayudan en la medicina, el otro se acumulan en el hígado. Y esos tienen una función dañina. Y esa es una enfermedad que va provocando. Hay muchos médicos ya especialistas en iatrogenia medicamentosa, que el medicamento químico tiene efectos secundarios también, igual que las plantas. Eso es. Sí. ¿Y usted ha estudiado en cuántos países? Estudié en Bulgaria, Italia, Israel, México, 4 países. 4 países. Y ha andado por un montón de países también. Bueno, se supone que si uno quiere conocer el mundo, tiene que viajar mínimo 50 países distribuidos en Europa, América, África y Asia. Yo ya llevo 77. Entonces, lógicamente que uno tiene que tomar en consideración las condiciones ecológicas. Aquí en Costa Rica tenemos problemas. Una señora va
a Esparce Punta Arenas. Ve un aguacate riquísimo, le dan de comer muy rico. Pide la semilla, la lleva a San Rafael de Heredia, a la parte más alta, lo siembra. Nació el arbolito, fue creciendo, pero nunca dio fruto. Que las condiciones ecológicas están allá. Entonces yo no puedo traer un cultivo y adecuarlo. Y ese es un problema que ha tenido aquí Costa Rica. Traen plantas y no dan el efecto que da en su hábitat. Entonces nosotros tenemos que ver el hábitat. Por eso en este libro está el hábitat de la planta. Es importante cuál es el medio que tiene que tener, que le da las condiciones para que dé lo que se necesita. Entonces no podemos trasladar cultivos de una zona a otra así, sin adaptación. Y otra cosa, en la India, por ejemplo, el noni tiene una función. La moringa en la India tiene 3 funciones. Aquí en Costa Rica le aumentan 60 funciones inventadas. Entonces, en la India la moringa es para diabetes, problemas digestivos y sistema inmunológico. Pero aquí, si ven a la persona obesa, es para que baje peso. Si la ven delgada, es para que aumente peso. Si le ven la cara arrugada, es para que evitar las arrugas de la cara. Y lo que le van viendo a la persona, o que es lo más común, le dicen que para eso, y muchas mentiras. Entonces, toda planta tiene una composición química. Esa composición química hay que conocerla, y esa es la que actúa sobre las enfermedades. Por eso, el libro científico lleva nombre común de la zona, nombre científico para saber a nivel mundial, estructura biológica, cómo es, composición química, qué contiene, usos medicinales verificados, pruebas biológicas, otros usos de la planta. Entonces un libro está bien hecho cuando tiene toda la información que necesita, pero se dice que es un libro científico, no es popular. España en este momento está produciendo libros populares. La hoja de tal planta, tantas hojas, hervida o en infusión, tomar tantas al día, ya no hay información de composición química, no hay de pruebas biológicas. Y entonces, ¿por qué la gente popularmente busca determinada función? Y entonces, muchas veces es riesgoso. Y se verifica una planta, si es medicinal, con la composición química y se verifica con las pruebas biológicas. Eso es lo máximo de una planta, sí, en un libro científico. Y la zona es muy importante. Claro, yo que estoy siguiendo sus pasos, estoy gateando, definitivamente estoy perdido, es complejo. Mis respetos, porque definitivamente es un tema muy extenso. Abro un libro, me regalan un libro, compro un libro, abro un libro y con los países ya que he ido visitando y con la gente que he conversado y lo poquito que he aprendido, abro un libro y empiezo a ver, libro de medicina, ingreso a internet y empiezo a ver cosas que no. Así es. Un libro, la gente, uno diría, no, pero un libro, por favor, o sea, hay doctores que le escriben el libro y hay cosas que no calzan, que no son malas recomendaciones, sí, y ya va uno entendiendo que se tergiversa mucho la información. Ahora, historias. Usted me ha contado muchas historias de Israel, me ha contado muchas cosas. ¿Alguna historia vacilona que le haya sucedido? Algo importante que usted haya ayudado a una persona así, algo representativo. Usted tiene tantas historias. Bueno, yo soy salvadoreño de nacimiento y el dominante en la cultura salvadoreña es indígena, la población. Y yo me parezco a mis parientes que fueron españoles. Entonces, cuando yo nací era un poco morenito, pelo largo y colocho, rubio, y ojos verdes. Ahí le dicen zarco. Zarco en el vocabulario árabe significa ojos amarillos, ojos verdes. Y entonces de pequeño me utilizaban, me pedían prestado para ponerme en el nacimiento, en el pasito, porque yo era diferente a todos los anteriores, ¿verdad? Y luego, por la herencia árabe que tengo el cuerpo repleto de cabello. Entonces el primer apodo que me pusieron turco, porque en El Salvador le dicen turco a todos los árabes, y todos los árabes son velludos, ¿verdad? Entonces, Inan es una terminología árabe. Por ejemplo, ahora que vemos novelas turcas, Kenan, Sinan y todos van con Nan, y Hernán, el origen es árabe. Entonces yo tengo fisonomía de árabe, y yo tengo problemas en los países árabes. Tengo la fisonomía de árabe, y más de un país específico
que me confunden más. Entonces, cuando llego a un país árabe, me ven y dicen, un árabe, pasaporte americano, no, y me apartan y tengo que explicar todo. Y yo tenía problemas en París. En París normalmente el café lo atiende un árabe. Al árabe, un árabe le habla en árabe, no le puede hablar en otro idioma. Entonces a uno lo sacan y lo botan. Entonces yo he tenido un montón de problemas en los países árabes, que no me dejan entrar, que me ven mal, que me sacan porque no hablo árabe. Y en los años 60, la moda en Europa era andar un bolso diferente a todo. Y yo veo en Túnez un bolso de mimbre largo, y yo lo compro y eché todas las cosas que había comprado, y me voy al hotel, y los árabes que están esperando se morían de la risa. Y me dije, ¿qué va a tener que camellos? Porque es un bozal para camellos. Ahí le echan la comida al camello, va comiendo y va trabajando. Claro, cuando le veo a Europa todo loco, vendémelo, cambiámelo, porque era algo impresionante. Entonces, cuando uno compra y ve cosas de los países diferentes, aquí nuestro medio no calza. Y a mí me gusta una cosa, donde llego, compro camisa o ropa representativa. Entonces, yo compro en los países árabes ropa árabe y me dicen mulato. Y me pasan como árabe siempre y no tengo problemas. Y luego, así muchas cosas que yo he tenido y ando en Ghana. Y yo andaba una camisa negra que compré en Zanzíbar, en un país africano. Y son los 5 grandes animales: el elefante, el tigre, el león, el búfalo y otro más. Y los árabes y los africanos me felicitaban por la camisa, porque todos andaban de las comunes y corrientes que hacen una propaganda de algo. Y entonces yo ando con lo representativo del país, quiero sentirme en eso. Entonces, si me visto de árabe, paso por árabe. Me visto de africano, me dicen el mulato. Entonces uno tiene que adaptarse, vivir las condiciones en que uno vive, sentirse que está en ese lugar. Eso es lo que yo hago. Qué bonito. Vamos a ver, hay muchas preguntas, pero bueno, el tiempo también es poco. Usted me habló algo de Israel, que usted fue a tomar medidas allá en las calles, anduvo en todas las calles. Sí, bueno, en Israel lo corrimos de norte a sur, con una distancia de como 4 o 5 kilómetros entre una y otra, sí, porque teníamos que visitar todas las estaciones meteorológicas y ver los cultivos. Y luego lo atravesamos de este a oeste también para ver todo. Y entonces eso me dio un conocimiento, y en ese curso nos dieron a un judío que nos daba un curso de judaísmo, entender el judaísmo. Y luego nos explicaron qué es el judaísmo y todo lo que existe, con una explicación histórica y científica. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es Israel, el judaísmo y el cristianismo. Y ese es un choque que yo tengo, porque hay cosas que no son compatibles en las religiones. Entonces yo me vine de Israel y me vine con un montón de dudas y cosas. Volví otra vez a lo del TLC, porque Israel vendía a Estados Unidos lo que no le sirve. Y el TLC eran 13 páginas escritas en hebreo. Nosotros el TLC eran 5 libros en inglés, vendemos lo que sirve, y ahí viene la miseria en nosotros. Entonces, ver una comparación y los casos que vimos del TLC allá y compararlo con el TLC nuestro, nada que ver. El TLC debería ser para beneficiarnos, no para arruinarnos. Eso es. Entonces, eso me mandaron a estudiar Israel y nos dieron otro curso de judaísmo. Y luego aquí la Embajada de Israel dio un curso de judaísmo también a todos los que habíamos estudiado en Israel. Entonces, cuando uno ve cuestión del cristianismo, el judaísmo y las religiones de los Estados Unidos, es un choque. Es un choque. Entonces, uno queda dudando cuál es la verdad. Porque a nosotros nos llevaban a una iglesia, los coitos, por ejemplo, que son egipcios. Entramos, pagamos una entrada y nos dicen, estos son los olivos donde Jesús oró el Jueves Santo. Salíamos de ahí, entramos a otra iglesia, estos pagábamos.
estos son los olivos verdaderos originales donde Jesús oró. Y llegamos a otra iglesia igual y así nos iban. Y al final nos dijo, ¿a cuáles creyeron ustedes? Ninguno, todos eran falsos, porque el olivo no va a durar, porque después cuando los cruzados vinieron, quemaron todo y rajaron todo, y tantas guerras, decían falso. Le venden bolsitas de tierra donde Jesús puso el pie. Le venden espinitas de la corona que le pusieron a Jesús. Le venden una cripta con una estaquita de la cruz de Cristo. Todo eso es falso. Y entonces, ver cómo comercializan. Y entonces, si uno sabe y diferencia, no le estafan y analiza las cosas. Pero los que no entienden eso, lloran y gritan y traen un montón de cosas. Y entonces, eso me valió a mí para poder andar en Israel y ver la realidad. Entonces, por ejemplo, los judíos estaban esperando el Mesías, no ha llegado, porque el día que llegue va a haber paz. En Israel no hay paz, todos los días hay muertos. Les va a llevar felicidad y riquezas, y no les ha llevado nada, están esperándolo. Y ellos lo van el día que, como no ha llegado, ellos hacen lo que quieren, y como el Mesías no ha llegado. Y entonces, todo eso, y lo llevan a uno a ver toda la historia de Jesús, y que no, para él no era el Mesías, fue un judío extraordinario, ¿verdad? Pero no es, y están esperándolo todavía. Entonces todo eso a uno lo hace diferente. Uno es diferente cuando llegó a Israel y estudió y aceptó todas las cosas de ella. Eso es. Qué bueno. Bueno, ya finalizando un poco, una pregunta un poco amplia y difícil. Yo me enfoco bastante en el cáncer, pero la pregunta es la siguiente: ¿qué son las enfermedades? Toda enfermedad es un desequilibrio del organismo. Nosotros estamos hechos para vivir 150 años. Si vivimos adecuados a nuestro grupo sanguíneo y en buenas condiciones, el de sangre O llega a 80 grados completamente sano, a 80 años. A los 80 años podrían empezarle ciertas debilidades y enfermedades. Si muere de 120 años, murió joven, porque estamos hechos para vivir 150 años. Si es sangre A, que es la sangre más espesa, que es un vegetariano, tiene la base de la vida 70 años. Entonces a los 70 años puede tener problemas y empiezan las enfermedades. Si es sangre B, son los más longevos. A los 90 años la base de la vida. Y los AB, esa es la sangre más difícil, no se conoce mucho. Entonces, la sangre nos da resistencia a la enfermedad y sensibilidad a enfermedades. Nos dice si esa sangre es rala, si es espesa. Y entonces todo eso se analiza. Y entonces si yo analizo todo lo de una persona y se lo voy diciendo, la persona coincide, sí es cierto, sí es cierto. Y ahí vamos cayendo. Entonces nosotros tenemos que tener una lista de preguntas para ir buscando las causas. Si nosotros encontramos las causas de una enfermedad que provoca, podemos ayudarle a la persona. Entonces, por ejemplo, el cáncer se desarrolla en un organismo ácido. Nosotros debemos de tener el equilibrio ácido y alcalino. Nosotros en la mañana somos ácidos de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde a las 10 de la noche somos alcalinos. Por eso se dice la marea alcalina. Es una situación que se nos da después del almuerzo y se nota cuando da un pequeño sueño y cansancio. Cambiamos. Yo debo comer alcalino ahí. Mantener ese equilibrio. Ese equilibrio me va a ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, aprender a tomar agua. Utilizar correctamente la saliva. La saliva es el antibiótico de todo el cuerpo. Pues si yo estoy comiendo y tomo agua o un refresco, elimino la función de la saliva y de los huesos. Entonces no formo el bolo alimenticio. Voy acumulando y viene una cantidad de enfermedades. Entonces yo debo saber aprender correctamente. Hay un horario estricto del desayuno de 6 a 7. Si yo no como hasta las 7, los jugos gástricos son mucho y muy fuertes. Y viene la primera enfermedad del ser humano, la gastritis. Y si sigo en lo mismo o tomo café que es ácido, me da gastritis. Y de la gastritis viene la úlcera. Y de la úlcera viene otro montón de enfermedades, hasta el cáncer, ¿no? Entonces, nosotros debemos de aprender a comer, a manejar las cosas. Y las enfermedades son desequilibrios o son herencia o son ambientales. Entonces, cuando yo consulto a una persona, tengo que buscar a ver si es el grupo sanguíneo,
si es herencia, si es un mal hábito alimenticio, etc. Tengo que encontrar. Y entonces sí es como podemos ayudarle a una persona. Sí. Ahora, las personas se preocupan, bueno, vamos a ver cómo planteo la pregunta. ¿Las personas se cuidan? La verdad no, porque si nosotros preguntamos a una persona cuál es su grupo sanguíneo, no sé. Y el que no sabe cuál es su grupo sanguíneo, no sabe quién es, porque la sangre nos da la inteligencia, el carácter, la vocación de uno y la salud. O sea, no saber mi grupo sanguíneo, no sé quién soy. Entonces, lógicamente, que allí empezamos. Y entonces, la pregunta era propiamente, me decía usted. Bueno, es que le pregunté si las personas se cuidan porque yo en este tema que estoy ingresando doy recomendaciones porque yo no sé. Yo lo que soy un guía, un medio. Entonces la otra cosa ¿sí? De lo que hablamos, hay frutos ácidos para comer de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Frutos alcalinos de 2 a 10 de la noche. Ahí va. Y saber comerlo. Por ejemplo, yo agarro un mango maduro y yo le meto el cuchillo. El metal reacciona con las vitaminas y los minerales y empieza a descomponerlo. Sí. Y entonces el mango yo debo comerlo entero. La cáscara del mango es para prevenir cáncer, diabetes y ayuda a la digestión. Pero si yo lo pelo y boto la cáscara, perdí mucho. Entonces debo saber cómo utilizar. Yo tengo una naranja. La naturaleza me dio primero una cáscara protectora contra enfermedades y contra insectos. Yo tengo que quitarla superficialmente, pero no se bota porque no es basura. Esa sirve para enfermedades de la garganta. Y de la década de los 40, 50 y 60, en macrobiótica se vendía un polvo de la cáscara naranja para los alcohólicos, para reducir la dependencia del alcoholismo. También sirve en las vacas, cabras y cerdos, se le da a la vaca o al animal para que aumente mejor la calidad de leche y es un antibiótico para ellas. Luego el bagazo blanco que tiene es para motilidad gástrica, para que el estómago y los intestinos funcionen. Luego sacamos el gajito entero, es hermético, viene sellado, se mete a la boca y se mastica. No hay pérdida de vitaminas y minerales. Y el bagazo del gajito previene triglicéridos. Y la semilla del cítrico previene cáncer gástrico. Y aquí se vende un producto que se llama quilol, que es para prevenir cáncer gástrico. O sea, en la naturaleza no hay basura. La cáscara tiene una función, el bagazo tiene una función, la naranja tiene una función, la semilla tiene una función, la hoja tiene una función, el aceite de la flor tiene una función. No, en la naturaleza no hay basura, lo que hay ignorancia nuestra. Por ejemplo, la palabra mala hierba, no existe la mala hierba. El mínimo de una maleza son 4, que no la sabemos aprovechar es otra cosa. El ingeniero agrónomo, pretexto de usar un químico para eliminarlo, intoxicó el medio, intoxicó el producto, gastamos plata que no era necesario. Hay que saber qué son las malezas. Cuando estuvimos en el INA en Cartago, estuvieron analizando sobre los químicos y conversaron y mencionó usted en ese momento sobre el culantro. Que no necesita químico porque él es un repelente y se le aplica para poder justificar el gasto y sacarlo más caro. Increíble. Bueno, por tiempo, pero en serio, le agradezco montones. Espero que las personas lo aprovechen también, la información. Sí, estamos a la orden, pero debemos empezar a destacar diferentes temas ya en concreto. Sí, y este nuevo libro usted lo acaba de imprimir, lo acaba de sacar. ¿Hace cuánto lo...? El año pasado, en agosto. En agosto sí viene saliendo. Sí. Entonces, para quien quiera adquirirlo... Tuvimos el primer libro. Ajá, que lo tengo. De se vendieron 10,000 ejemplares en Costa Rica. Tenemos 2 cartas de felicitación, uno de Cuba, Santiago de Cuba, que es un texto de consulta en la Universidad de Medicina de Santiago, y Boston University, que es medicina china en Estados Unidos, también reconoce que es un libro científicamente bien hecho. Y entonces aquí tenemos ya mejorado y corregido para disponibilidad. Y como les digo, es un libro con bases científicas, no hay especulación. Y lo veo mucho más, el doble, sí, o claro. casi 3 veces. Claro. Excelente. Bueno, para quien quiera adquirirlo, Instituto Génesis lo tiene, ¿verdad? Sí. Se lo podemos enviar a todo el país.
Oye, muchas gracias, realmente. Bueno, don Muy Carlos, contento. muy agradecido. Sí, esperamos seguirlo viendo y muchas gracias. Nos vemos.